Hola, hoy vamos a hablar acerca de la presión de la inteligencia artificial, de liberarnos de la presión de la inteligencia artificial. Cada cierto tiempo hay saltos tecnológicos. Antes se daban cada 20 años más o menos y ahora se dan más o menos cada 6 meses. Que dado a la inteligencia artificial, yo creo que todavía esos saltos van a ser más continuos. Cada que hay un salto tecnológico, estamos ahorita en la revolución de la información. Hay un tiempo en que las cosas se van adaptando, pero ese tiempo tarda en que las cosas se adapten, ¿sabes? No sucede inmediatamente y menos cuando apenas la sociedad se está adaptando y viene otro salto tecnológico. Si hablamos del internet, vamos a hablar de que hay demasiada información, que cada quien se educa a sí mismo. Antes los conocimientos se transmitían prácticamente de persona a persona, era una élite, era algo cerrado, era algo controlado, eran ambientes controlados. Importaba mucho a quién conocieras, importaba mucho tu imagen, o sea, cómo te vieras también, cómo te comportaras y la astucia con la que fueras navegando en la vida. Pero gracias al internet, pues ahora ya no es así. Si no sabías cómo escribir un artículo, lo buscas en internet y ya escribes el artículo. Y antes o te ibas a un libro o tenías que ir a buscar a una persona que te dijera cómo hacerlo. Y de ahí tenías que ver si la persona de verdad tenía la buena voluntad de enseñarte bien o si sentía una especie de competencia profesional o personal y no te quería enseñar. Por eso era un ambiente controlado. Pero ahora con la revolución de la información, todo está al alcance, cada quien se educa a sí mismo y esto es para decirte que si bien con el internet vino mucha información, también vino la manipulación de la biología del ser humano, de la psicología del ser humano. Antes, es verdad, muchas empresas dedicadas a la publicidad, porque marketing es mucho más que publicidad, es mucho más que anuncios en Facebook. Marketing implica muchísimas áreas y la publicidad es tan solo uno de ellos. Entonces, antes, cuando las personas hacían publicidad, hay incluso libros muy famosos acerca de cómo persuadir y manipular a las personas y todo eso. Y aquí hago un paréntesis. Siempre que uno se meta con ese tipo de manipulaciones, nunca vienen gratis para quien lo hace, ¿sabes? Si eres una persona que hace todo por ganar, no vas a saber perder. Una persona que no sabe perder, de repente se enfrenta a la ansiedad, se enfrenta al control, se enfrenta al enojo, pero bueno, no estamos hablando de eso. Lo que se utiliza en este tiempo para llamar la atención es, se meten con el sistema nervioso, se meten con la biología del ser humano, se meten con la mente, se meten con el corazón de las personas, se meten con los ideales, o sea, no sé si me explico. Biológicamente, el ser humano necesita que se le esté reteniendo la atención, digamos, como cada 7 segundos. Bueno, pues las redes sociales acortan ese tiempo, lo que quiere decir que están como bombardeando el sistema nervioso para que se mantenga alterado. Eso de repente se viene a reflejar en la ansiedad, o por el lado de la psicología o el corazón de las personas, ¿no? Alguien tiene un sueño, el publicista, o sea, el que hace la publicidad o el mercadólogo, el que planea las campañas, lo sabe y entonces comienza a elaborar una estrategia para ver cómo utilizar esos sueños, anhelos profundos de esa persona para hacer un anuncio para que compre su producto independientemente de que sea algo honesto. Y por honesto me refiero a una campaña honesta y sincera. No estoy hablando que si el producto sirve, sino a veces muchas personas quieren vender por vender. El punto es que el salto de la inteligencia artificial va a ocasionar aún más presión en las personas, no solamente en la cantidad de contenido que se genere, porque si una persona escribía, digamos, 5 artículos en una semana, la inteligencia artificial puede escribir un libro de 20 páginas en menos de 10 minutos. Puede hacer páginas de internet, puede hacer diseños completos, un diseño, un logo, y un creador de contenido estándar podría crear grandes cantidades de contenido, lo que se traduce en una saturación de información. ¿A quién le corresponde regularse? A cada quien, con el tipo de información que consumes, con el tiempo que pasas en internet. Suena muy cliché, pero se mete mucho con el sistema nervioso. Recuerda, dado que la información está disponible para todos, no se trata de que hay una persona regulándolo todo. No, son varias personas buscando sus propios intereses, aprendiendo a usar este tipo de herramientas para lograr sus metas. En función a quién eres tú, tus anhelos, tus sueños, pero más tus frustraciones. Los mercadólogos venden en base a frustraciones, pero más en base al miedo. Lo he mencionado en otros episodios, los seres humanos hacemos más esfuerzo por evadir algo que nos da temor que por acercarnos o trabajar por algo que nos va a dar gusto o placer. Entonces, si ves los comerciales, si analizas los comerciales, te vas a dar cuenta que muchos hablan del problema. Por ejemplo, en una pasta de dientes te están pasando los gérmenes que seguro están en tu boca, Esto particularmente que puedas ver como los microbios que quizás están en tu boca, a esto se le llama hiperrealismo. O una persona que está tomando un medicamento
medicamento, ahí en la pantalla puedes ver la animación del malestar. Y también en las actuaciones de las personas están tratando de despertar tus neuronas espejo para que imites lo que estás viendo. Todo eso es biología, es ciencia, es psicología aplicado a la venta. Bueno, por lo menos entérate que mucha creación del contenido que va a estar saliendo no va a haber una persona detrás. Muchas de las imágenes que veas no van a ser reales, van a abundar noticias falsas, van a buscar otros nuevos mecanismos para atraer tu atención, y eso es el sistema nervioso. Y que sepas también que detrás de cada video ya no precisamente va a haber una persona, sino en muchos ya existe la inteligencia artificial. ¿Cómo liberarte entonces de la presión de la inteligencia artificial? Entendiendo que todo lo que tiene que ver con marketing, con internet, se meten con el sistema nervioso, con la psicología, con la biología del ser humano, con los sueños, pero más aún con las frustraciones y los miedos aún. Que hay empresas o emprendedores que trabajan de forma honesta porque creen en su producto, y hay otras que están interesadas en vender o acaparar mercado. Tú debes de tener el criterio para tomar lo que necesitas o lo que quieres. Te liberas también de la presión de la inteligencia artificial y también de cualquier tipo de presión cuando te das cuenta que no todo es para ti. No tienes que abarcar todo, no tienes que estar listo o lista para todos los momentos. Nadie te obliga a ir tras el aplauso del público, tras que alguien te valide como persona, como ser humano, como emprendedor, como profesionista, como madre, como amiga, como amigo, como esposo, y darte cuenta que este mundo tiene mucho para ofrecerte y que es mucho más importante ir disfrutando el camino que estás construyendo en este momento que trabajar ciegamente por alcanzar una meta. Yo hice eso, trabajé mucho tiempo ciegamente por alcanzar una meta y me perdí de muchas partes del trayecto de mi vida. Cuando me detuve y miré hacia atrás, realmente fue una lástima el ver que pude haber trabajado con menos ímpetu y haber disfrutado más mi vida. Estoy dispuesta a seguir generando ese cambio y lo pongo sobre la mesa por si te interesa, y podemos entre los dos o entre todos nosotros ir aligerando el peso de nuestra vida e ir tomando las cosas que vayamos necesitando, las cosas que nos van agradando, liberándonos de la presión de la inteligencia artificial y todas sus sugerencias, y librándonos de la presión de otras personas para aprender a disfrutar nuestra vida. Nos vemos la próxima.